Esta es una nota médica presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz. Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que tenemos la oportunidad de poder llegar hasta tu hogar y traerte la información médica que tú deseas poder conocer. Y ciertamente por las pasadas semanas hemos tenido las manos llenas aquí trabajando desde una perspectiva de la neurología junto al doctor Moreira, y hoy vamos a intentar concluir con el tema. Llevamos nuestro tercer programa laborando con el doctor Moreira, y para mí ha sido un honor el poder estar trabajando con él. Y quiero recordarte que, y hago eco con el doctor Moreira, no sienta que nosotros somos los que estamos aquí brillando. Lo que estamos buscando es que Cristo sea el que brille a través de nosotros, y que usted pueda ver en cada una de estas informaciones cómo el Señor es el que se glorifica, trayéndote la información que muchos nos han pedido, inquietudes que tienen, procesos de crianza, qué es lo que está pasando. La iglesia está respondiendo. Aquí están muchas de las respuestas de las inquietudes de muchos padres, de muchas madres que dicen, y todo esto que está viendo de la ideología de género, lo que está viendo sobre la crianza, lo que se está hablando a través de los medios de comunicación. Bueno, y la iglesia tiene algo que decir. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y dentro del cuerpo de Cristo Dios ha colocado médicos y profesionales de la salud que pueden estudiar, indagar, buscar en los documentos científicos y llegar a unas conclusiones, los cuales son sustentadas no solamente a través de la Biblia, sino a través de los documentos científicos. Y eso es lo que estamos intentando presentar a través de estos programas, y recordándole que en todo momento Dios tiene el control de nuestras vidas y Él es el único que merece toda la gloria. Doctor, bienvenido una vez más. Dios te bendiga, Luis. Gracias por Dios te bendiga, Luis, por todo el tiempo que ha sacado para estar con nosotros. Y a todos los televidentes, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, como dijo José en el Génesis. Él es el dueño de todas las interpretaciones. Amén. Aquí somos nosotros tan solo instrumentos que nos gozamos también como los televidentes de lo que Dios nos permite vivir. Empezamos en madurez cerebral, que es ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Y parece una sencillez, ¿verdad? Porque muchas veces vemos a los adolescentes de 15, de 16 años, si es un muchacho cuerpo fornido, tal vez juega baloncesto, voleibol o está en cántico, pero con un cuerpo fuerte y formado, capaz de pasar un trimmer, o una chica que esté en ballet con un cuerpo formado, y pensamos que ya están maduros. Revés, la palabra adolescente viene de que adolecen de unas capacidades. Y como hablábamos, el cerebro del ser humano no termina de madurar hasta los 25. Y tenemos una diapositiva donde veo distintos colores en cerebros con distintas edades, Luis. Uno de 5 años, otro de 12, 20, 16. Lo que es importante que visualicen para que todos lo puedan entender es que los colores azules y azules oscuros determinan la madurez del cerebro en este tipo de diapositiva que estamos presentando. Quiere decir que un niño de 5 años, un niño de 8 años, un niño de 12 años, le falta mucho para terminar esa madurez del cerebro. Y no es hasta los 25 años que se menciona que termina la madurez cerebral. Cuando usted habla de madurez cerebral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perfecto. El cerebro entra en sus etapas finales de decir, tengo todo un cerebro, ahora voy a entrar en el detalle. Es como cuando uno pinta la casa y vienes con el rolo y pasas el rolo, pero no quiere decir que pasaste la brocha para coger las esquinas. Y si no lo pintaste en todos esos detalles, no luce esa pared, ese cuarto. Lo mismo sucede con el cerebro. Hace un crecimiento de células para luego empezar a cortar y quitar células y conexiones. Okay. Eso permite que termine el ser humano con ciertos circuitos. Pero ¿qué sucede? Que las últimas partes que sufren, que se lleva a cabo ese proceso, son las partes del frente, lo que se llama la parte frontal del cerebro.
Esa parte frontal se dedica a dominio propio, a discernimiento, a toma de decisiones, a hacer un juicio crítico adecuado, a un sinnúmero de pensamientos abstractos que es lo que nos caracteriza y nos diferencia muchas veces de otros mamíferos y animales. O sea que cada área del cerebro va teniendo diferentes funcionamientos. No es tal cosa como que todo mi cerebro funciona de la misma manera. Hay diferentes áreas del cerebro y cada área, algo es para speech, para hablar, otra para razonar, otra para visión, otra... Exactamente, yo creo que la forma que lo pueden visualizar las personas es como el motor de un carro. Okay. Que el radiador, si se daña es distinto a si se daña la batería o si se daña el tanque de la gasolina. Pero todo eso es en la misma estructura. Todo eso es la misma estructura. Y hay distintas formas, hay unas áreas que pueden hacer para hablar, otras para movernos, otras para cuando nos tocan, otras se van a dedicar en mayor cantidad a pensamientos o pensamientos abstractos. O sea que a medida que el niño va creciendo, el cerebro va madurando de diferentes áreas y por eso quizás tenemos niños que 5 o 6 años ya dominan quizás matemáticas, dominan el lenguaje, pero todavía a la hora de tomar decisiones no son correctos. Y me interesa mirar mucho ese cerebro de los 8 años. Vemos áreas ya oscuras, pero vemos áreas todavía. Entonces yo puedo tener un niño muy inteligente, con unas capacidades increíbles en lectura, en las matemáticas, dominando varios idiomas, pero eso no quiere decir que tenga un cerebro maduro. Exactamente. Quiere decir que tal vez pueda ser hasta maduro para la edad, Ajá. pero no que haya tomado todos los procesos ese cerebro para ser maduro completamente. Y entonces tenemos esa área abstracta decisional que aun cuando yo tenga un niño que aparenta ser sumamente inteligente, dado la edad que va teniendo el niño o la niña, no tiene las capacidades para poder desarrollar un juicio crítico totalmente. Exactamente. Y por eso visualizamos como muchas veces, si no hay unos mentores, en este caso padres, que dirijan, es muy fácil desviarse. O sea que la necesidad de ese mentor es indispensable. Es indispensable y tiene que tener los espejuelos correctos para que la sociedad no lo desvíe. Mire, puede ser, doctor, puede ser con detalles sencillos. El ejemplo, un celular. Un celular que no sea monitoreado, para empezar, vamos a ponerle en un adolescente, por no decir los 8 años, puede representar, sí, tal vez búsqueda de una información que sea apropiada para un colegio, pero también puede ser la búsqueda de información no adecuada. Puede ser que le tome un tiempo porque lo que para nosotros puede representar un tiempo adecuado de media hora o para buscar una información profesional, para un niño ser un instrumento que lo vuelve adicto a consumir 4 o 5 horas en tan solo esa actividad, de mirar post en la red social de su preferencia. Puede ser también un instrumento para entrar en páginas pornográficas o en información de violencia, como ha sido en otros casos y hemos podido ver en otros estados. Hay que tener la cautela porque muchas veces vemos adolescentes que están totalmente formados físicamente, pero no tienen las capacidades de un adulto. Y le damos unos instrumentos que son, en algunos casos, para adultos, sin supervisar. Y cuando entramos en el proceso de que, por ejemplo, yo recuerdo, y lo digo con mucha tristeza, el haber hecho un parto de una nena de 12 años. Entonces, ¿cuál es la capacidad cognitiva y de desarrollo de ese cerebro de una niña de 11, 12 años que va a criar una criatura? Claro, claro. Y voy a entrar en otro punto adicional. En asuntos que el gobierno de Estados Unidos puede tener
para examinar de si un adolescente decide o no, si sale embarazada, en abortar. Porque tenemos por un lado un cerebro que ha madurado sus áreas emocionales, pero sus áreas de toma de decisiones no están desarrolladas. Por ende, vamos a tener lo que caracteriza a los adolescentes, que todavía no tienen las capacidades para inhibir en unos aspectos, pero es un cerebro totalmente emocional. Sea un niño por testosterona, sea una niña por las otras hormonas, y que va a hacer que en una situación donde se encuentre en un dilema, actúe la mayor parte del tiempo bajo un cerebro emocional, sin tener las capacidades completas de un adulto, de discernimiento, dominio propio, que debería tener un cerebro maduro. Y entonces ahí entran las leyes que le prohíben quizás al padre el tomar la decisión, que se le diga, se le consulta al padre si un niño de 12, y vuelvo y digo, un niño de 12, 13 años puede realizarse un aborto. Por ende, desde el aspecto de neurociencia, eso es un disparate. Eso sería, ¿verdad? Un error no se corrige con otro error. Y es importante porque sucede en distintas etapas. Yo he podido ver hasta un anuncio sobre una de las vacunas para prevenir uno de los virus de HPV, y tal vez lo hacen con muy buena intención, donde le dicen a los padres, pero tú no sabías de la vacuna. Y lo que están fomentando en nivel indirecto es: el irresponsable fuiste tú como padre, que no me vacunaron, y cuando yo tuve una relación sexual me contagié. En vez de darle todas las capacidades para poder hacer una sana decisión que no les pase factura de una u otra forma. Así que el problema aquí es la estigmatización ante los cristianos, es que pensamos que la sexualidad es antibíblica o que no es adecuada. Nosotros creemos que la sexualidad es parte del comportamiento humano. Ahora, a través de este proceso que estamos viendo de neurología, tenemos que entender que yo tengo que trabajar con una responsabilidad con mi propia sexualidad. Al punto, y dos puntos en eso, al punto que diste el ejemplo de la niña de 12 años que atendiste un embarazo. Si hubiese optado un adolescente de 12, 15 años que opta por un aborto, los estudios indican que esa chica tiene la tendencia en un 20 a 25% a tratar un acto suicida en algún momento, a entrar en conductas destructivas de múltiples parejas, de inestabilidad de pareja, triste para la pobre muchacha, que no se atreve muchas veces a hablar o que no tiene la red de apoyo, que entran en conductas de alcoholismo, que entran en conductas de drogas. Entonces, esto no es asunto tan solo de una sociedad cristiana. Esto afecta a la hija, del creyente como del no creyente. Yo creo que todos los padres, todas las madres nos lloramos a nuestros hijos. Así que hay que usar la ciencia para nosotros que Dios brindó para interpretarla adecuadamente y que todos nos beneficiemos. Y la realidad es que el cerebro del ser humano termina de madurar. Muy bien. Exactamente. Yo creo que estamos aprendiendo mucho en estas conferencias. La gloria es de Dios. Vamos a la fluidez intelectual, que hemos hablado en otros programas, pero quiero dejar unos puntos. ¿Verdad? Es esa capacidad para razonar, es ese pensar logístico, es el resolver problemas en situaciones nuevas. Es una capacidad que el ser humano tiene un poquito más allá que otros animales. Y los pacientes o los familiares muchas veces me preguntan: doctor, yo he perdido un poco de capacidad a los 30, a los 40, me siento un poco
Y tenemos dos puntos que considerar. Número uno, la realidad de hoy en día es que procesamos una información grandísima comparada con lo que se procesaba por un ser humano hace 30 años. Lo cual quiere decir que nuestra energía está abajo y esa fluidez intelectual que aunque haya disminuido a los 22, todavía se da. Número dos, vamos a visualizar cómo hay ciertas condiciones donde esa fluidez intelectual es lo primero que se observa que se afecta, como en chicos o en jóvenes con déficit de atención o en personas con enfermedad de Alzheimer. Quiero hacer un paréntesis para un punto adicional que Dios me ha traído a la mente sobre la madurez cerebral. La realidad del caso con lo que hemos vivido en los últimos 10 años, poco más, 15, con las redes sociales. Nunca se había disparado los porcientos de depresión, los porcientos de ansiedad y los porcientos de suicidios que estamos viendo en jóvenes adolescentes y en niños. Porque le hemos brindado unos objetos que tal vez de buen corazón le hemos dado para que se entretengan, que ellos no han podido saber manejar. Por ende, se están encontrando que están compitiendo y que nunca están a gusto con ellos mismos, y por eso vemos cómo ponen filtros y filtros para sus fotos y terminan con depresiones, ansiedades y vuelvo, la tasa más alta de suicidios que hemos podido observar. Es bien importante que entendamos el fenómeno de la madurez cerebral porque puede explicar el por qué estamos viendo este desenlace de la humanidad en estos últimos 10 años. Eso es así, eso es así. Termino con lo siguiente, que son neuroeconomía. Y solo voy a entrar en unos detallitos. Neuroeconomía es esa capacidad para tomar las decisiones que puede hacer un ser humano o un animal, Luis. Es ese propósito que tienen los neurocientíficos de entender cómo trabaja el cerebro al resolver problemas y decidir qué es lo más que le conviene. Y obviamente el término neuroeconomía lo dice todo porque las personas juran que se dedica tan solo en las partes económicas, porque los más que estudian son los neurocientíficos de cómo somos todos nosotros consumidores a la hora de unos productos. Pero quiero mencionarlo porque había alguien que en la Biblia era excelente dando ejemplos de neuroeconomía. Y era el mismo Cristo en Mateo 13, cuando el tesoro escondido, la perla preciada, y es esa invitación a que sepamos valorar al tomar decisiones. Y en ese sentido, Cristo entendió que la mejor era la adoración. Y quise poner una foto porque las emociones en muchos aspectos dirigen nuestra inteligencia y por eso yo fomento lo que no se habla, la inteligencia espiritual. Tenemos la inteligencia de IQ, pero Goldstein, que fue el que creó el término de la inteligencia emocional, y muchos otros han dicho, bueno, es que la inteligencia emocional domina muchas veces la inteligencia regular, natural. Pero ¿qué sucede, Luis, cuando tenemos una inteligencia emocional afectada, sufrida por una depresión o una ansiedad? Entonces estamos teniendo que un sistema emocional Está controlando el intelectual. está controlando lo intelectual. Oiga, y no hay ni que tener un antifuncionalismo. Solo hay que ver a alguien que se enamora y el amor es ciego. Ahí es que está el punto importante de la inteligencia espiritual. Poder sanar la emocional para que puedas usar tus capacidades intelectuales al máximo. Cristo era un experto y solo he puesto una foto para que todos los televidentes se gocen de lo que se puede hacer hoy en día en laboratorios especiales en un MRI, donde pueden visualizar uno de los centros que prende en la emoción del amor, en la emoción del amor. Y curiosamente, presento una de cómo se
prenden centros cuando usamos antidepresivos, cómo protege. Esa área del cerebro que estamos viendo de rojo es un área terapéutica que el antidepresivo está actuando en ese momento, bloqueando el miedo. Lo curioso es que las fotos que hemos puesto anteriormente se logran también con la adoración. Entonces, ¿cuál es otro punto que le queremos dejar a los televidentes? Que la adoración, además de agradar a Dios, es un arma de beneficio que nos protege contra nuestros miedos y depresiones. Finalmente termino con un gustito para una futura ocasión. Y el título está en inglés, pero es el cerebro de él o de ella. Y en este artículo Kirkpatrick nos presenta cómo el mismo estímulo de intimidad amorosa sexual fue procesado de formas distintas por un hombre y una mujer. Lo que ya sabemos mucho, la mujer envió el mismo estímulo a las áreas límbicas emocionales de la amígdala y de la corteza subgenual, versus que el hombre lo envió hacia la corteza visual motora, hacia déjame ver, déjame disfrutar y déjame actuar. Y uno puede ver cómo se complementan entonces, cómo esa emoción se complementa con la acción, cómo somos distintos y diferentes a la hora de reaccionar ante un mismo estímulo. Respetémonos y gocemos esas diferencias que Dios nos ha regalado en la igualdad de ser humano. Aunque todos tenemos la misma dignidad por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos creó hombre, nos creó mujer, con una gran cantidad de diferencias los unos por los otros. Así que, aunque no creemos en el discrimen, porque yo no creo en el discrimen, yo creo que mi esposa Dios le dio un talento espectacular, el cual yo no tengo. Le dio unas capacidades las cuales yo no tengo. Es el complemento entre ella y yo lo que nos hace ser un matrimonio exitoso para la gloria del Señor. Así que necesitamos trabajar eso un poquito más, pero le hemos sacado el jugo al doctor y le vamos a dar unas vacaciones, unos días para que nos prepare esta conferencia acerca de la manera de poder distinguir a nivel cerebral entre el hombre y la mujer, que yo creo que será un tema muy importante. Y queremos tomar un momento para poder orar por el doctor Moreira. Doctor, gracias por servir al Señor. Gracias a usted. Gracias por ser lumbrera en medio de nuestra clase médica. Y quiero que el pueblo del Señor se comprometa en orar por usted para Amén. Que el Señor le siga utilizando para su gloria a cada lugar donde Él le permite y a cada paciente que tenga la oportunidad de tocar, que sea la gracia y la Amén. Misericordia del Señor. Amén. Doctor, antes de culminar y poder orar, por favor, mencione dónde están sus oficinas médicas y van a estar apareciendo los números en pantalla del doctor en este momento. Siempre recordando que la gloria es de Dios, siempre recordando, como bien dijiste, que la gloria también es de compartida con la amada que ayuda a planificar todo lo que hacemos. Nuestras oficinas están en el Hospital del Maestro en el primer piso. Teléfono es el 787-507-6733. Quiero agradecerte, Luis, por dejarte usar como instrumento del Señor, la gloria para Dios. Gracias a los televidentes, espero que estas gotitas de neuroespiritualidad le hayan ayudado. Y gracias a mi esposa, que es la que planifica todo para que se puedan dar este tipo de presentaciones. Y la que nos lo da en la agenda para que lo tengamos con nosotros. Amén. Esta nota médica fue presentada por el Grupo Médico Dr. Luis Paz, con sus oficinas en Atillo y Vega Baja.